Estimados alumnos, muy buenas tardes. Quería darles la bienvenida una vez más a nuestro curso de Derecho Penal Segundo. En este caso vamos a comenzar tratando lo que entendemos que debe ser el bien jurídico protegido por excelencia y por lo tanto tratado en primer lugar en un curso de Derecho Penal Segundo, que es la protección de la vida humana, la integridad física y la vida humana en sus distintos grados de desarrollo. Como ustedes bien saben, hoy en día estamos discutiendo un proyecto de ley, también llamado Ley y Suicidio Asistido, que tiene que ver con la eutanasia, proyecto de ley de eutanasia y suicidio asistido, mejor dicho. Ese sería el tema de gran actualidad. Eso tiene que ver con respecto al final de la vida. En cambio, con respecto al principio de la vida, siempre tenemos el tema del aborto, que en nuestro país, como ustedes saben, en el año 2012 fue habilitado legalmente, creando un verdadero derecho para la mujer, siempre y cuando se cumplan determinadas circunstancias, porque si no, sigue siendo delito como lo fue desde 1939. Entonces vamos a comenzar ahora haciendo una introducción fundamentalmente con respecto al delito de homicidio, que ustedes saben que está legislado en el artículo 310 del Código Penal. Lo hemos puesto infinidad de veces como ejemplo cuando estudiamos Derecho Penal primero, porque es un delito de los típicamente conocidos, típicamente en el sentido vulgar de la palabra, no técnicamente, ¿no? Sino típicamente incluidos dentro de lo que se llaman delitos mala in se. O sea, son aquellos delitos que todo el mundo sabe que están mal en cualquier lado del mundo. Matar a otra persona es algo malo in se, en sí mismo. Por supuesto que tenemos problemas con la pena de muerte, que gracias a Dios está reduciendo en el mundo mucho, pero tenemos otros ataques a la vida humana que están apareciendo, porque aparecen nuevas modalidades de agresión, como también aparecen distintas formas de, yo diría, de calificar al homicidio para sacarle esa categoría o esa calidad del mal in se, como si el cambiar de nombre las cosas las hiciera en sí mismo buenas. Y esto no es así. Las cosas son malas o buenas según su sustancia, según su realidad. Entonces, obviamente, primer pensamiento que uno puede plantearse es si a mí me gustaría que me mataran. Cada uno puede hacerse esa pregunta, ¿no? Claro, uno puede decir, sí, a mí me gustaría que me mataran porque yo ya estoy desesperado, ya llegué a los 75 años y quiero que me maten. Entonces, como está pasando en este momento en Holanda, se está discutiendo un proyecto de ley de eutanasia, o mejor dicho, de suicidio asistido, en el cual las personas, simplemente por el hecho de haber cumplido su proyecto de vida y así darlo a conocer ante testigos y cumpliendo determinadas formalidades, eh, pueden acabar con su vida. Como verán, esto es una cosa que cada día
se va transformando en algo más agresivo, como que el valor de la vida humana en sí misma fuera perdiéndose. Esto en algún momento ha sido calificado, lamentablemente, por el Papa Francisco II, que ha dicho que estamos ante la cultura del descarte. Y el descarte, lamentablemente, se está produciendo con respecto a las personas. Antes aparecían disparates, barbaridades, como todavía lamentablemente sigue existiendo en algunos países, por ejemplo, cuando estamos hablando de la esclavitud, ¿verdad? O cuando estamos hablando de las guerras, o como cuando estamos hablando de la explotación de la persona, del físico de la persona, ¿no? Para la esclavitud de cualquier forma, incluso la esclavitud sexual, ¿no? Esclavitud de trabajo o esclavitud militar. ¿eh? Es reducir la persona en sí misma a una función. Entonces, la persona importa en la medida, no en que tiene vida y que es un ser humano, no, importa en lo que puede hacer o en lo que puede servir. Y esto, lógicamente, cada vez que se manifiestan las los nuevos descubrimientos o aportes de la tecnología, van despertando nuevas inquietudes con respecto a lo que se entiende por humano, por ser humano, ¿no? Todos habrán oído hablar de lo que hizo el chino He en el año 2018, si mal no recuerdo, ¿no? Todavía sigue preso el chino. Yo creo que ya se los conté, pero repitiendo un poco para recordarles, este hombre hizo un procedimiento de fecundación artificial, por lo tanto fabricó en ese momento lo que después resultaron ser 2 embriones de niñas, criaturas, las sometió a un control de calidad, ya ven ustedes, ¿no? Es digno, de acuerdo al criterio de justicia, aquel famoso criterio de Ulpiano que repetimos siempre, dar a cada uno lo suyo, o tratar a cada uno como se merece, ¿no? Que podría ser la forma también de expresarlo. Es decir, corresponde realmente a un ser humano un control de calidad que sea controlado desde el punto de vista de su calidad biológica o incluso de su calidad física, capacidades intelectuales, lo que fuera, ¿no? Este hombre, al hacer ese control de calidad, advirtió que había unos genes que hacían que las niñas que iban a nacer, que se llamaban Naná y Lulú, y que viven, ahora ya tienen obviamente más de un año, eran especialmente sensibles al virus del VIH. Entonces les dijo eso a los padres, y les dijo a los padres, dentro de esta cultura del descarte, les dijo: hacemos unas criaturas nuevas y descartamos estas. ¿Qué les parece, no? Típica cuestión propia de nuestra civilización, ¿no? Siglo XX ya transcurrido, estamos en el siglo XXI, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Y los papás les dijeron: no, un momento, son criaturas nuestras, no se puede curar, corregir. Y este señor, el chino He, que es genetista, le dijo: sí, podemos intentarlo, vamos a aplicarle un procedimiento que se llama CRISPR-Cas9, y entonces hacemos una especie de recorto y pego. Sacamos los genes de las criaturas que están enfermos
¿eh? Y le ponemos unos genes nuevos, sanos, saludables, y ya está. Y las criaturas de esa manera van a nacer sin esa debilidad. No quiere decir que no tengan otras debilidades, ¿no? Pero por lo menos esa que fue detectada aparentemente habría sido curada. ¿Es en realidad una curación de ese procedimiento desde el punto de vista de estas criaturas? Y resulta que el chino no les dijo nada a los papás, pero como tenían la oportunidad, aprovechó y les incrementó el coeficiente intelectual. Ah, sí, sí, también les incrementó el coeficiente intelectual. Ya que vamos a hacer unas niñas de esta forma, la vamos a hacer más perfectas, ¿no? Y las vamos a hacer más inteligentes. Los papás no sabían de esta modificación, le pagaron al chino sus honorarios, se imaginan ustedes cuánto habrá sido, ¿no? La aplicación de una tecnología súper novedosa, ¿no? Candidata a premio Nobel en el año 2015, claro, uno piensa siempre ser millones, ¿no? Y les cobró 53 euros o 53 dólares, no me acuerdo bien, algo que parece ridículo, a tal punto que lo llaman tecnología de garage, porque no es tan sencillo de hacer que no requiere un laboratorio con instrumental muy complejo. O sea que hoy en día se puede llegar a actuar sobre el ser humano de una forma increíble. ¿eh? Es decir, ya no es meramente una curación que se puede hacer desde el punto de vista médico. Ojo, un procedimiento como este podría ser espectacular, por ejemplo, si se utilizara para evitar el cáncer. Sería fenomenal. Pero, bueno, todavía están haciendo pruebas, en fin. No. En cambio, este hombre, sin tener la certeza de cuáles iban a ser las consecuencias para estas niñas, incluso para su progenie, o sea, sus hijos, sus hijas, sus nietos, bisnietos y así sucesivamente, cuáles iban a ser las consecuencias. Y el médico chino, He, terminó diciendo, realmente no sé qué consecuencias va a tener, ni para ellas ni para su descendencia. Con lo cual, la comunidad científica internacional se puso de punta, empezando por los mismos científicos chinos, y dijeron, ¿cómo vas a hacer esto? Esto es un disparate, no podés nunca someter a personas a riesgos desconocidos, y mucho menos se afectan incluso a una generación o más. Eso es una locura, está prohibido, hacemos la denuncia penal, hicieron la denuncia penal, lo condenaron a 3 años y está en prisión domiciliaria. Por lo menos esa es la última noticia que yo tengo. En fin, se dan cuenta ustedes que la integridad física e incluso la vida humana están realmente hoy en día sometidas, como les decía hoy, a graves riesgos, como también podría ser a grandes soluciones a enfermedades, pero estamos sometidos a graves riesgos por la capacidad de intervención que tiene hoy en día la tecnología en el cuerpo humano, sobre todo, en el cuerpo. No hay que descartar también, digamos, inventos, como por ejemplo el Neuralink, del cual es actualmente Elon Musk, es el propietario de la empresa. Elon Musk es el famoso industrial, inventor de los vehículos Tesla eléctricos, los viajes espaciales con pasajeros, turísticos, qué sé yo. Y una de sus iniciativas, de tantas, que son lógicamente iniciativas supermillonarias, está este Neuralink,
el Neuralink es un micro dispositivo, se llaman nanoimplantes electrónicos, que se conectan al cerebro, internamente conectados al cerebro. Ustedes buscan en Google Neuralink y hay una descripción muy buena, sobre todo en un artículo del diario español El ABC, que tiene además un videíto que permite ver la forma cómo se opera el cerebro para enganchar 19 nervios que tiene el cerebro, para engancharlos con ese nanoimplante. Es un aparatito electrónico recontra chiquito, que es como una especie de mini PC o mini notebook, como lo quieran llamar, que cumple determinada función. ¿Qué función cumple nada menos este Neuralink? Que nos permite estar conectados permanentemente a Internet sin tener necesidad de tener Wi-Fi, computadora, nada. Uno piensa, busca, googlea lo que quiere saber y aparece el conocimiento. Lógicamente, esto podría ser una cosa muy interesante si se usara para el bien también, porque reitero, desde el punto de vista moral, las cosas en sí mismas no son ni buenas ni malas, depende de cómo las usemos. La forma de usar las cosas es lo que hace que algo sea bueno o malo. ¿Por qué? Porque tiene que haber una carga moral. Y los que estamos regidos por la carga moral, por lo menos mientras no haya otros tipos de Neuralink, somos los seres humanos, ¿verdad? Que tenemos esa característica esencial que nos hace seres libres. Entonces, por el hecho de tener esa libertad, permitida por esa naturaleza espiritual a la que tantas veces referimos, cuyas potencias superiores son la inteligencia y la voluntad, ¿verdad? Todo esto viene de Aristóteles y después perfeccionado a lo largo de los siglos, ¿verdad? La filosofía clásica. Total, en realidad el ser humano, lo que es la vida humana, está realmente o puede llegar a estar realmente puesta en tela de duda. ¿Qué es la vida humana? Por ejemplo, hoy en día uno puede decir, esto es algo ya de muchos años, ¿no? Pero todos conocemos quizás personas que utilizan marcapasos para el corazón, ¿no? El marcapasos es un aparatito que hace funcionar el corazón que de otra manera solo no funcionaría y por lo tanto se moriría la persona. Gran bendición tener esa posibilidad tecnológica. Pero fíjense ustedes ahora lo que puede llegar a pasar. Un hacker que puede llegar a controlar desde el exterior el aparato que asiste al corazón, ¿verdad? De manera electrónica, hoy en día, entonces podría perfectamente hackear ese aparato y matar a la persona. Por eso les digo que la tecnología también está permitiendo nuevas formas de agredir, así como también nos está cambiando las nociones de qué entendemos por vida humana. O, dicho de otra manera, hasta dónde llega la vida humana realmente. ¿Por qué? Porque, ya les digo, hay corrientes como el transhumanismo, por ejemplo, hoy en día, que piensan que el ser humano puede ser hecho con grandes fortalezas, grandes capacidades, destinados a cumplir funciones que hoy un ser humano no podría cumplir,
resistentes a temperaturas altísimas o a temperaturas al revés bajísimas, ¿no? Por ejemplo, ahora que va a haber nevadas, podemos tener personas diseñadas, en aplicando este término expresamente, en el sentido de como si fuéramos cosas, diseñadas para resistir temperaturas que nos permitan conquistar el Sahara, o que nos permitan conquistar la Antártida y vivir en ese nuevo mundo en base a las características que la industria y la tecnología han permitido desarrollar para que la persona, o lo que podríamos llamar algo próximo a la persona, llegue a cumplir o resistir determinadas condiciones. Entonces, lo que les propongo, o digamos, lo primero que tenemos que hacer es tratar de definir qué se entiende por vida humana, ¿verdad? Para ver después cómo podemos hacer para limitar y decir, bueno, no, en realidad acá no estamos ante un ser humano y no habría homicidios. ¿Por qué? Porque en realidad la persona es un cyborg. Y esto, que es un cyborg, no es una persona humana. Y en realidad el término persona lo usé mal, porque tendría que haber utilizado el término cyborg solamente y crearle un estatuto específico para el cyborg. El cyborg es una especie de robot que tiene funciones parecidas a las del ser humano y que cada vez se van haciendo más potentes y más independientes del ser humano, ¿no? Hasta el punto que hoy en día hay determinadas situaciones en las que se aplica la inteligencia artificial, donde ya se dice que la inteligencia artificial, que hoy en día ya está funcionando en algunos casos, permite al sujeto, incluso al sujeto fabricado de esa forma, un cierto grado de libertad, porque tiene una cierta capacidad de elección en función de ese razonamiento que le han programado según el algoritmo que corresponda. Fíjense ustedes cómo será la cosa, que ya hay carreras de ingeniería en el resto del mundo, acá en Uruguay me parece que todavía no, pero que tienen una materia, las carreras de ingeniería, que se llaman bioética, ética de la vida. ¿Qué tengo que ver? Yo soy ingeniero, yo quiero estar entre los fierros, ¿no? Y el cemento y hacer puentes. No. Un momento. Vos también como ingeniero vas a tener posibilidades, o ingeniera, vas a tener posibilidades de actuar sobre la persona, sobre el ser humano, de una manera tal que permita su desnaturalización. Entonces, ¿la desnaturalización del ser humano podría ser un homicidio? ¿Desnaturalizar es lo mismo que matar? Cuando digo desnaturalizar, ¿qué quiero decir? Bueno, ejemplos también locos, pero que están en estado de experimentación, que es el trasplante o la conservación del cerebro. Hay una empresa en los Estados Unidos que se dedica precisamente a eso, y uno puede contratar, pagando una fortuna, que le conserven en frío la cabeza, si uno tiene poca plata, o que le conserven todo el cuerpo, si uno tiene mucha plata, por X cantidad de años. Esta empresa permite o pretende que el día de mañana esa cabeza que cortó sea trasplantable en un nuevo ser
de manera tal de que todos esos conocimientos que la persona fue adquiriendo, que en definitiva le dieron su manera de ser, sigan en realidad existiendo gracias a otro, podríamos decirle, otro soporte, si hubo un trasplante de cabeza, o a su propio cuerpo, pero habiéndole aplicado determinadas tecnologías que hacen que ese cerebro, ese ser, en definitiva, se conserve, ¿no? Si yo hago un trasplante del cerebro o un trasplante de cabeza, ¿es porque maté al anterior? ¿O es porque la vida está en la cabeza y entonces eso es un ser humano y en ese caso no hubo homicidio? Vean ustedes de lo que estamos hablando, ¿eh? Esto es una cuestión que tiene que ver con nuestra civilización. Y el derecho penal, como una herramienta que es, no puede estar ajeno a este tipo de evoluciones. Y en lo posible, también, tratar de ayudar, dentro de lo que cabe a la función del derecho penal, a proteger la vida humana entendida de la forma que más conviene a la naturaleza. Entonces por ahí van a empezar a decir, no, la vida humana en realidad hoy en día ya es otra cosa, lo que pretenden estos conservadores, pues así nos tildan, ¿no? De conservadores por querer proteger lo humano propiamente. Estos conservadores en realidad lo que quieren es impedir el progreso, impedir el desarrollo de las capacidades del ser humano y por lo tanto van a pasar de moda como tienen que pasar. Y el derecho penal, lógicamente, va a ir acorde con esos nuevos cambios de pensamiento. Por ejemplo, uno podría decir, bueno, pero si yo tengo un montón yo tengo inteligencia artificial, ¿no? Y me cambian el algoritmo de esa inteligencia artificial y termino pensando como otra persona, esa otra persona, ¿qué quiere decir? ¿Que me mataron a mí anteriormente, como yo era anteriormente? ¿Hubo un homicidio allí? Porque fíjense ustedes que el texto del 310 dice, el que con intención de matar diere muerte. Entonces, yo tengo intención de matar cuando quiero eliminar una persona para que aparezca otra en su lugar en función de un algoritmo diferente. ¿Eso sería homicidio? ¿O tendríamos que empezar a hablar de otro tipo de atentados contra la vida humana, contra la dignidad humana, para superar esa cultura del descarte, ¿verdad? Que como todo es la famosa pendiente resbaladiza, ¿no? Yo abro una puerta por acá y entonces enseguida aparece otra puerta por allá que se abre y otra puerta por allá que se abre y así sucesivamente. Y después cuando quiero acordar estoy en el medio de la corriente de aire impresionante, caliente o fría, igualmente molesta, pero no puedo prácticamente hacer nada porque si voy a cerrar una se me abre otra y así sucesivamente. No, lo que tenemos que hacer es tratar de tener criterios firmes de base para saber cuál es el bien jurídico que tenemos que proteger. Y en este caso estamos hablando del bien jurídico supremo que tiene todo ser humano, que tiene toda persona. Fíjense ustedes que una de las propuestas que hace la reforma del Código Penal, que está encajonada en el Parlamento desde hace 10 años, cambió el orden de los delitos. ¿Por qué? Porque el Código de Irureta, que era un código inspirado
el código italiano de su época, heredado del gobierno del régimen de Mussolini. Entonces, ese código traía como delitos más importantes, o por lo menos como delitos a tratar en primer lugar, los delitos contra el Estado, contra la persona pública, el Estado. Entonces, nosotros en esa comisión, que trabajamos durante un montón de años también para hacer ese proyecto, resolvimos al revés. Dijimos, no, nuestro código penal tiene que ser un código penal personalista. No es un código estatista, y mucho menos totalitario, ¿no? Sino que es un código penal personalista, liberal, y por lo tanto el bien que tenemos que proteger primero no es el Estado, sino que lo que tenemos que proteger primero es la persona. Y miren que utilizo el término persona de manera especial, porque no les estoy diciendo el individuo, les estoy diciendo la persona. Y la persona supone un concepto muy especial, ¿verdad? Que ya lo hemos definido varias veces a lo largo del curso. Reiteraríamos de vuelta diciendo que es una naturaleza ilemórfica, como decía Aristóteles, en el sentido de tener espíritu y cuerpo, que las dos cosas son evidentes, el cuerpo porque lo toco, lo veo, etcétera, el espíritu ¿por qué? Porque lo veo por las consecuencias, porque veo una obra de arte y soy capaz de apreciarlo, porque puedo llegar a tener amor, porque puedo llegar a tener pasiones, en fin, hay distintas formas que explican que tenemos naturaleza espiritual, ¿verdad? Que nos permite, por ejemplo, tener virtudes como esperanza, como la virtud de la fe, fe no solamente en Dios, que tiene que ver con la fe religiosa, sino también esa fe que nos lleva a incrementar nuestra inteligencia y también nuestra voluntad, o sea, nos hace más potentes. Por ejemplo, si yo leo, ejemplo que se los puse ya otras veces, ¿no? Si yo leo un libro y le dedico tiempo para aprender derecho penal, es porque entiendo que este libro algún aporte me puede hacer. O sea, estoy creyendo en que si lo que recomendó el profesor en clase, que era el libro tal y cual, que era bueno para estudiar derecho penal, yo entonces voy a creer, ¿no? Y entonces creo en eso. Como la otra forma, el otro ejemplo absolutamente vulgar que pongo también habitualmente, que es el de la parada del ómnibus, ¿no? Si yo me pongo en la parada del ómnibus es porque creo que va a pasar por ahí, ¿no? Ahora justamente paro estos días, pero bueno, lo cierto es que tenemos ahí esa fe que es de una enorme utilidad, porque justamente nos permite hacer crecer también ese intelecto, ¿no? La inteligencia. La creencia de que el libro me puede aportar, obviamente, si yo lo leo, termino siendo más inteligente. De lo mismo que si me gusta el fútbol, también voy a ser más inteligente en el fútbol, porque voy a ver todos los partidos, etcétera, etcétera. Y tenemos esa naturaleza que está conformada por la naturaleza espiritual y física, que lógicamente tienen una unidad en esa, digamos, en esas categorías, y esa unidad tiene un estatuto especial que ha sido reconocido a lo largo de las civilizaciones y concretamente de la civilización occidental, que es la nuestra, en el sentido de decir, este tipo de seres tienen derechos muy especiales, pues no son iguales a otros seres. Estos seres que son calificados de personas tienen estos derechos, y algunos además tienen
unos derechos, mejor dicho, y todos tienen algunos derechos que son especialísimos, que son los derechos humanos y los derechos fundamentales, y eso está expresado en las constituciones, en los tratados, en las leyes y especialmente también en el derecho penal, ¿verdad? Porque ahí vemos qué cosas se nos protegen de nosotros. Pero claro, podemos llegar a enloquecer, ¿no? Porque desde el punto de vista económico aparecen ciertas ventajas y entonces yo voy a poder vender el chip de Elon Musk a una fortuna impresionante. Imagínense ustedes lo que va a llegar a hacer eso si llega a salir. Ya en este segundo semestre ya está haciendo pruebas en humanos, o sea, con los animales ya lo superó y está viendo a ver cómo sale eso para ver. Así como les cuento esa experiencia, hay muchas otras que están en la vuelta, ¿no? Entonces habría que ver, como les digo, hasta qué punto entendemos que hay vida humana. Hoy en día se puede llegar a poner eso en duda, ¿verdad? Es decir, ¿es una vida humana o es una vida electrónica? Por ponerlo de alguna manera, en realidad podríamos decir de otra forma, ¿no? Pero esto nos, digamos, inquieta mucho. ¿eh? Es un campo nuevo desde el punto de vista científico que está surgiendo, eh, porque no solo interesa a la nanoingeniería o nanotecnología, ¿no? Sino que interesa también, imagínense ustedes, a la medicina, interesa al derecho, como lo estamos viendo, interesa a, por ejemplo, por supuesto a la filosofía, la bioética, ¿no? En fin, es impresionante lo que puede llegar a importar. Pero bueno, fuera de estas discusiones que uno podría decir que son discusiones de futuro, discusiones que todavía no tenemos ni siquiera bien planteados los problemas. ¿eh? Yo recuerdo hace un par de años me tocó estar en una, quizás algunos de ustedes lo recuerden, ¿no? Cuando vino Sofía de visita a Uruguay y entonces hubo un fórum en Punta del Este donde una de las cosas que se presentaban como novedades desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de negocio, etcétera, etcétera, era ni más ni menos que Sofía. Sofía es una cyborg. La pueden loguear, buscar en Google, está lleno de información con respecto a ella. Fue una persona, persona, mire, hasta qué punto, ¿no? Yo mismo estoy confundiéndome, ¿no? Fue un cyborg, creado para acompañar a personas de la tercera edad. Vean ustedes que esto puede ser muy noble también, ¿no? Es decir, tratar de conseguir personas que cuiden, personas no, o sujetos que cuiden de personas más débiles, ¿no? Pensemos también en una niñera, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque los papás tienen que trabajar todo el día y ¿con quién lo dejamos? A la abuelita no le podemos dejar porque está enferma, no sé, cosas así, ¿no? Podría haber mucha utilidad. Y una de las cosas que le preguntaron a Sofía, que sabe mucha cosa, es que de los seres humanos, qué es lo que le gustaría a ella tener, ¿no? Y ella dijo que era la capacidad de querer, no en el sentido de voluntariedad, ¿no? Sino en el sentido de amar, la capacidad de querer y la intuición. Dice que ella nota que esas dos cosas le faltan y que las nota como cosas importantes del ser humano que le gustaría adquirir, tener, en fin, lo que sea. Y bueno, hoy en día, fíjense ustedes que ya hay un chino, también lo pueden googlear, que fabricó una cyborg
y se casó con ella. Estamos hablando de matrimonio entre un ser humano y una cyborg. Cyborg fabricada por ella. Entonces, ¿dónde estamos? Es una locura todo esto, ¿verdad? Y sí, es eso que yo les decía yo, cuando se abre una puerta, se abre otra, y así sucesivamente. Y los yanquis utilizan la expresión, que es muy gráfica, también, que es la bajada, slippery slope, la bajada, el tobogán aceitado, ¿no? En la medida en que empezás a bajar, vas agarrando velocidad y anda a parar después, ¿no? Solamente paras cuando te estrellas en la punta, ¿no? Entonces, bueno, no, capaz que tiene buena capacidad la persona y puede parar bien al final. Pero lo cierto es que no es fácil de interrumpir esa caída tan acelerada y especialmente acelerada. Esa caída que estamos viviendo en este momento en Occidente, que como consecuencia ha tenido ideologías anteriores que han hecho del ser humano también prácticamente, no digo una cosa, pero sí podríamos decir un instrumento. ¿eh? Sí, un instrumento humano, ¿no? Cuando hablamos de la esclavitud, pero podemos hablar también de la época feudal, podemos hablar también de las terribles guerras, ¿no?, que se han suscitado a lo largo de la historia, ¿no?, y del mundo, ¿no?, también, porque en todos lados han pasado y han cobrado miles de millones, ¿no?, de víctimas. Y ni que hablar ahora el tema este del COVID, que bueno, es algo que también desafía a nuestra naturaleza, ¿no? Porque nos muestra las debilidades que tenemos y qué puede llegar a pasar si algún día entramos en una guerra biotecnológica, ¿no? Cuyas armas son precisamente la biotecnología, los virus, las bacterias o qué sé yo, no sé, distintas cosas que hoy recién estamos principiando, ¿no? No ya intuyendo, porque ya ha habido casos como Japón, la utilización de armas químicas, el pretexto de la guerra de Irak, que después no fue así, pero era que tenían armas químicas también. En fin, lo mismo puede llegar a pasar, ¿no? Piensen ustedes si alguien crea una especie de COVID y lo distribuye por todo el mundo y es el único que tiene la vacuna, ¿no? Bueno, ese de alguna manera tiene poder sobre el mundo. ¿Qué les parece? Casi nada, ¿no? Entonces hay que ver también dónde están los puntos flacos de nuestra civilización, de nuestra cultura, para poder volver a recuperar esos valores que se están perdiendo o debilitando. Vamos a ver desde el punto de vista de la clase en materia de homicidio. Yo les voy a poner, bueno, eso creo que no lo ven ustedes porque no estamos en sesión de Zoom, pero les puedo mostrar, a ver, o remitir después, les puedo hacer colgar la presentación para que ustedes la reciban por mail a través del profesor Gonzalo Aires, por ejemplo. Entonces, estamos diciendo que ocupa la protección de la vida humana y su personalidad física y moral, vean ustedes, uno podría decir la personalidad física y personalidad espiritual, ¿no? Hay un reconocimiento de esa naturaleza aristotélica, ¿no? A la que hacíamos referencia hace un rato. Y está tratada en el título 12 del Código Penal, cuando en realidad tendría que ser, como dijimos
al principio, tendría que ser el primer bien jurídico para proteger. El Código Penal del 34, que es el que actualmente nos rige, tiene una escala valorativa y muy clara, e importante. Los delitos más graves son los que atentan contra la comunidad de la nación, por eso de seguir el código italiano. En cambio, nosotros proponemos que sea al revés, que sean los delitos más importantes aquellos que tienen que ver contra la persona. Ojo, cuando uno está protegiendo al Estado, es porque está también protegiendo la vida humana. Si no hubiera Estado que, por ejemplo, tenga un servicio de policía, ¿no? Un servicio de justicia, yo no podría salir a la calle, y ninguno de ustedes tampoco. O sea que es importantísimo proteger al Estado, ¿verdad? Pero no es el bien supremo, ¿no? El Estado está en función, de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestro sistema republicano y democrático de derecho que tenemos definido en nuestra Constitución y que sigue rigiendo, gracias a Dios, en nuestro país, a pesar de los interreños que ha habido de otros sistemas. Lo cierto es que la protección de esos valores suprapersonales son importantes en la medida en que sirven para la persona. No es que sea el fin en sí mismo la protección del Estado, sino que el Estado está fundamentalmente para proteger la convivencia. Y si no se protege la convivencia, la persona no existe como tal. ¿Por qué? Porque la persona, uno de sus aspectos principales es que es social, ¿no? O sea que tiene que entrar en contacto con los demás. El Código Rocco también hereda las escuelas positivistas italianas, Enrico Ferri, Cesare Lombroso. Coincide, como les decía, con el régimen fascista de Mussolini entre 1922 y 1943. Y aparece esta aprobación del Código Penal de 1934 a tapas cerradas, de un código que cumplió una función importantísima, a pesar de tener esos, digamos, orígenes, ¿verdad?, que se pueden vincular al sistema autoritario italiano de la época, pero también tiene importantes aportes. El anterior código que teníamos era de 1889 y realmente el código de 1934 fue un progreso, a pesar de los pesares. La reforma del Código Penal, que estamos hablando, ya les digo, tiene ya 10 años, se pronunció y dijo: como primera medida, la Comisión procuró articular los delitos según la importancia de los bienes jurídicos, por lo que se consideró que debía darse el primer lugar a la vida, luego la libertad, y así sucesivamente, con todos aquellos que tiene como objeto la protección del individuo, dejando para el final los delitos que tienen que ver con la violación de los derechos estatales, etcétera, colectivos. Si lo quieren leer, hay un artículo publicado en la justicia uruguaya por quien fuera nada menos que el presidente o director de la Comisión de Reforma del Código Penal, el profesor Milton Cairoli. El artículo se llama ¿Por qué y cómo debe reformarse el Código Penal? Y es del año 2010.
Bien, vamos a tratar de ingresar entonces a los delitos contra la personalidad física y moral del hombre tal cual están tutelados hoy en el Código Penal. Ojo, digo Código Penal, ¿por qué? Porque también hay leyes extra código que también protegen la integridad física de las personas. Piensen, por ejemplo, en la ley 19.580, que es la ley de género, ¿no? Donde allí, bueno, hay todo un tema que protege a las personas más débiles, no solo a las mujeres, sino también a la gente menor, a la gente discapacitada, de actos de violencia incluso física, ¿no? O sea, que pueden afectar también la integridad física. Entonces tenemos distintos bienes jurídicos. La vida intrauterina, que está regulada por el aborto, la ley de aborto, que es la ley 18.987, denominada interrupción voluntaria del embarazo, y que también está regulada por el Código Penal en sus artículos 325 y siguientes. Estos artículos, como les decía hace un rato, siguen vigentes en la medida en que no se cumpla con los requisitos previstos en esta ley de aborto. Después tenemos la vida extrauterina, que está protegida fundamentalmente a través del delito de homicidio, que como vamos a ver tiene una protección muy importante, sobre todo desde el punto de vista de la pena, ¿no? Es una pena que además ha sido elevada hace muy poco a una pena muy importante, la más importante que tenemos actualmente en el código. Después tenemos la integridad física, en la cual rigen, por ejemplo, los tipos de lesiones, lesiones graves, gravísimas, traumatismos, etc. Tenemos delitos como los de violencia doméstica, algunos de los cuales están incluidos en esa ley de violencia de género que les decía hace un minuto. Tenemos los delitos de riña, donde la gente se puede pelear y lógicamente lastimar unos a otros. Y después tenemos otro bien jurídico, el bien jurídico que hace referencia a la personalidad moral del hombre en nuestro Código Penal, que es el delito de difamación e injuria, que también tiene una legislación especial, esto quiere decir fuera del código, porque pueden transformarse estos delitos de difamación e injuria también en delitos de prensa, delitos a través de redes sociales, a través de diarios, de semanarios, en fin, difamar a una persona es hacer pensar que esa persona no vale o vale menos desde el punto de vista moral o social, en este caso se trata de la personalidad moral del ser humano, y la injuria es mentir para ridiculizar a la persona, para hacerle daño desde el punto de vista de su imagen. La difamación, en cambio, podría llegar a ser cierto lo que se afirma de esa persona a la que se pretende subestimar, pero no tenemos el derecho libre, así libremente, de subestimar a las personas de manera pública, ¿no? Porque hay que cuidar la imagen. Si acaso tendremos la forma, por ejemplo, de hacer una denuncia penal, si se trata de una persona que es un delincuente, o hacer la denuncia a través de los procedimientos que establece el estatuto de la asociación a la cual pertenecemos ambos, si esta persona está haciendo cosas indebidas. Pero bueno, hay formas previstas especialmente
para tratar este tipo de cosas. Pero lo vamos a ir viendo ya más detenidamente. La ley de prensa, especialmente importante para estos delitos de difamación e injuria, es 16.099 y reformada posteriormente por la ley 18.515 en algunos aspectos. Y curiosamente se trata en los juzgados penales, porque uno cuando lea la ley, uno va a decir, pero ¿cómo esto no es más bien competencia de juzgados civiles? ¿Por qué? Porque se puede pretender incluso una indemnización, o se podía pretender una indemnización en su momento. De todos los bienes de que goza el hombre, la vida es el que ocupa el primer lugar, es el presupuesto de toda la actividad humana, es el punto de partida para la manifestación y desenvolvimiento de la personalidad del hombre, ocupa el primer lugar en la categoría ideal de los valores jurídicos, por cuanto una vez destruida la vida, están de más todos los otros valores humanos. ¿Qué vamos a proteger o para qué vamos, o cómo, para qué vamos a proteger la propiedad si no protegemos al dueño? ¿Verdad? No tendría sentido. ¿O qué vamos a proteger, por ejemplo, no sé, podríamos decir, la vida humana en el buen sentido de la palabra, si autorizamos, por ejemplo, la eutanasia? ¿Qué estamos protegiendo? ¿La vida humana o la voluntad, entendida como una expresión de libertad? Bueno, ahí parecería como que la vida humana no está siendo protegida, ¿no? Uno puede llegar a decir, sí, está siendo protegida porque la eutanasia solo se puede realizar en determinadas condiciones y con unos requisitos muy estrictos. Eso es no conocer nada de lo que está pasando en el extranjero hace muchos años. Fíjense ustedes que la primera ley de eutanasia es de 1999 y es holandesa. Inmediatamente vino la belga y así sucesivamente, unos cuantos países ya la tienen, incluso la llegaron a tener algunos estados norteamericanos. Y hoy en día lo que reconocen los propios médicos en la sociedad holandesa es que muchas de las eutanasias que se practican simplemente como si fuera un mero trámite, ¿no? En lugar de preocuparse por la persona, se preocupan porque realmente se cumplan las formas. No vaya a ser que tengamos responsabilidad, ¿no? Solo hasta ese punto interesa proteger a la persona. Cuando en realidad la persona lo que merece en esos casos es compañía, por supuesto alivio de sus dolores, acompañamiento espiritual si tiene una religión, en fin, hasta algún capricho sencillo, ¿no? Como poder tener cerca suyo a su mascota, qué sé yo, ¿no? Cosas que pueden pasar en esos momentos tan especiales, pero que no necesariamente deben definirse por la provocación de la muerte, que sería el caso de la eutanasia. O el suicidio asistido, que ya veremos cuando veamos el artículo 315, que la ayuda al suicidio en nuestro derecho está prohibida, y en el caso del proyecto que está en discusión, este proyecto de eutanasia y suicidio asistido, distingue las dos cosas. Distingue eutanasia, que es provocar la muerte directamente del paciente, desconectándolo, por ejemplo, del respirador, si estamos hablando en términos de COVID, ¿tá? Se muere de asfixia, supongamos, ¿no? O desconectándolo de la hidratación, no recibe líquido y se muere de sed la persona, ¿no? Total, está inconsciente, no siente nada, etc. Son excusas, ¿no?, que se pueden buscar para realizar actitudes
muy lejanas de lo que se espera de los médicos, ¿no? Propiamente, ¿no? Que es el cuidado de la persona hasta ultimísimo momento, pero nunca terminar al paciente. Y después está la otra hipótesis, que es el suicidio asistido, dijimos, eutanasia, provocar la muerte, y el suicidio asistido, que consiste en darle a la persona el medio para que la persona se suicide. Por ejemplo, entregarle una pastilla que sea un veneno. Bueno, ¿no? Ese tipo de cosas. El médico se la dio, pero el que se la toma libremente, porque él quiere, vaya a saber hasta qué punto está libre esa pobre persona, ¿no? Que está en esas condiciones, y se toma esa pastilla y se muere. Eso sería una ayuda a suicidio, no sería la eutanasia. En fin, podemos llegar a discutir desde el punto de vista técnico mucho más este proyecto, y si quieren lo podemos hacer, pero les voy recomendando desde ya un webinar que va a haber organizado por la UEM, en el cual intervienen no solo juristas, y no solo de derecho penal, sino también de derechos humanos, dando su visión. Intervienen, por ejemplo, médicos en la especialidad de medicina paliativa, que aquí en Uruguay prácticamente esto se desconoce. No existe una materia, por ejemplo, en nuestra carrera de medicina, en la facultad estatal, que se llame cuidados paliativos. Por lo tanto, los mismos médicos también padecen carencias en este sentido. Bien, ¿cómo definimos nosotros la vida? Si tuviéramos que hacer una definición, bueno, podemos otorgar, digamos, una prevalencia a un criterio biológico, que es el criterio, digamos, primario, el que más evidente puede llegar a ser, ¿no? Que eso lo incluye dentro de esos delitos naturales llamados mala in se, a diferencia de los delitos de mala prohibita, a los que hemos hecho tantas veces referencia. Mala in se, homicidio, lesiones, violación, secuestro. Yo creo que eso no cabe duda de que en cualquier lado del planeta en que nos ubiquemos, e incluso en la época de la historia en la que nos ubiquemos, siempre va a ser algo negativo, algo malo, y responde a la regla de oro de la ética, a la cual también hemos referido alguna vez, y es: no hagas al otro lo que no quisieras que te hicieran a ti mismo, ¿no? Entonces, ahí hay un verdadero medidor, uno podría decir una especie de termómetro, que dice hasta cuándo las cosas son realmente tolerables y por lo tanto pueden llegar a ser humanas, o cuando se tratan precisamente de esa cultura llamada del descarte. Bien, tenemos un índice alto de homicidios en el Uruguay, que fue creciendo con los años. Es interesante que puedan entrar en las estadísticas del Ministerio del Interior para ver cuántos homicidios se producen. Si uno tuviera que decir cuál es la principal causa del homicidio en el Uruguay, esto ya yendo a aspectos criminológicos, o sea, hablando de criminología, no tanto de derecho penal, la mayor causa aparentemente son los enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes. Hay jurisdicciones, no te metas en mi jurisdicción, esta es la tuya, no, acá vendo yo, vos tenés que vender allá, y así sucesivamente. Si te metes, entonces armamos lío. O no, esta mercadería vino para mí, no vino para vos, no te la quedes. Bueno, total, hay muchos motivos por los cuales
pueden enfrentarse estas bandas y lamentablemente están causando la mayor parte de los homicidios en el país. Y después viene otra lamentable tasa de gran cantidad de muertes que no necesariamente podemos calificar de homicidios, algunos podríamos calificar de suicidio, ¿no? Que son los accidentes de tránsito, ¿no? El accidente de tránsito de la persona que choca contra otro automóvil, él se muere, obviamente no es un homicidio. Ahí por eso le decía, bueno, es un suicidio, ¿no? Además un suicidio culposo, cosa que tampoco no está castigado el suicidio intencional. Imagínense ustedes si va a estar castigado el suicidio culposo. Pero sí tenemos un montón de accidentes. ¿Por qué? Porque pude haber chocado a otra persona de manera culposa, por no respetar las leyes del tránsito, me comí un semáforo, choqué contra otro automóvil y maté al acompañante del chofer del otro coche. Bueno, ahí hay un homicidio, ¿no? Y después también están los homicidios de los peatones. Voy circulando y de repente a alta velocidad no me di cuenta y terminé pisando a alguien, matando o provocando lesiones o lo que sea. Entonces esa es otra gran fuente de homicidios en nuestro país, que ha bajado en el sentido de que como la limitación del alcohol ha influido positivamente, a pesar de que nos cueste vivirla, ha supuesto una medida eficaz para bajar los accidentes de tránsito y los peores, que son los que terminan en homicidio, ¿verdad? Bien, el texto del artículo 310 dice claramente, como nomen iuris, homicidio, ¿no? Ahí está la palabra latina, ¿no? Uomo, en italiano, homo, que tiene que ver con lo humano, ¿no? Isidio de uccidere, en latín, que es matar. Pero fíjense ustedes qué raro, desde el punto de vista técnico, es este artículo. Dice, el que con intención de matar diere muerte a alguna persona, será castigado con 20 meses de prisión a 12 años de penitenciaría. Ahora la cosa cambió, estamos en 20 años, ¿no? Es la actual pena que tiene el artículo. Está castigado, perdón, dije bien, estará castigado con 2 a 12 años de penitenciaría, y esto vino modificado por la ley 19.645 el año 2018. Antes la pena era muy baja y teníamos delitos como por ejemplo la rapiña, que se castigaban más que el delito de homicidio. Todavía tenemos lamentablemente algunos delitos que se castigan más que este. ¿Por qué? Porque hay algunos, como les decía, incluso podría llegar a ser la misma rapiña, que llega hasta los 16 años. Pero tienen que concurrir una serie de agravantes muy especiales, como por ejemplo la que tiene el homicidio, para que la pena realmente llegue a guarismos muy importantes. Cuando hablo de agravantes muy especiales, me estoy refiriendo al artículo 312, que termina con la aplicación de la pena más grande que existe en nuestro país, en nuestro sistema, que va de 15 a 30 años de penitenciaría. Y ya vamos a ver en qué casos se da esa pena máxima en el Uruguay. Es cierto,
además se podrían aplicar medidas de seguridad privativas de libertad, y esas medidas de seguridad máxima pueden llegar a 15 años. Y ya sabemos que las medidas de seguridad que se cumplen en las mismas condiciones que lo que se cumple la pena de penitenciaría. Entonces, la pena en definitiva máxima podría llegar a ser 45 años de prisión, como lo llegó a sostener el profesor Langón, que era nuestro distinguido y querido maestro. Bien, este delito, como estamos viendo, tiene entonces un tratamiento no solo en un artículo, sino en varios artículos, pero empieza con una estructura muy especial. El verbo nuclear es dar muerte. Dice aparte dar muerte a quién, a alguna persona. Ahora se está hablando de crear un delito de dar muerte a un animal, ¿no? Hay un proyecto de ley, o hacer sufrir incluso a un animal. No me parece mal que se proteja a los animales. No me parece mal. Pero tampoco me parece bien que se los proteja como si fuera un ser humano. O incluso más que un ser humano. Porque, por ejemplo, en el caso del aborto, las criaturas que están por nacer no son protegidas en la medida en que se cumplan los pasos previstos en la ley de aborto. Pero en fin, son esas cuestiones culturales de la slippery slope que van terminando en resultados a veces contradictorios. Entonces, fíjense que el artículo establece, primero, que cualquier persona puede ser el que, ¿no? Sujeto activo sencillo, ¿no? Cualquier persona. Hoy en día uno que es con una cultura un poco quizás feminista, o la cultura de género, podría decir, bueno, entonces las mujeres no pueden matar, no pueden, porque tendría que decir la que con intención de matar diere muerte a alguna persona, ¿no? ¿No? No, nosotros nos vamos a aferrar al tenor literal por el principio de legalidad y vamos a decir que los únicos que pueden cometer homicidios en el Uruguay son las personas, los seres humanos varones. Eso es el que. En fin, ridículo lo que estoy diciendo, pero para que vean ustedes también hasta qué punto podría llegar a complicar la situación la redacción de los tipos penales, ¿no? Toda esta ideología de género que está avanzando. Lo mismo podríamos preguntarnos con respecto a determinadas personas jurídicas. ¿Por qué? Porque hay personas jurídicas que pueden provocar la muerte de otras personas con intención. Bueno, si yo me dedico como empresario y tengo una sociedad anónima y lo que hago es producir, por ejemplo, unos alimentos, llamémosle alimentos entre comillas, que yo sé que tarde o temprano terminan perjudicando la vida de los pacientes y los pueden hacer incurrir en infartos o en cuestiones así. Bueno, algo de intención tengo acá, ¿no? ¿Por qué? Porque para hacerme unos pesos vendiendo unos productos, yo ya sé que voy a provocar la muerte de algunas personas. Entonces podríamos plantearnos, ¿no?, ese problema de si las personas jurídicas pueden cometer delitos, y esto es un tema teórico muy discutido a nivel mundial. En el Uruguay, como ya sabemos, las personas físicas son las únicas que pueden cometer delitos. Hay algún caso muy aislado, como por ejemplo la introducción, que se pretendió entender que iba a ser
las personas jurídicas iban a ser responsables, por ejemplo, las empresas constructoras por los accidentes de sus albañiles, empleados, y no, quedó claro de que son personas físicas, ¿no?, las responsables de que ese sujeto que se mató es el responsable, es el que no le dio el casco. ¿Por qué? Porque no compra cascos, y entonces si hubiera tenido casco se hubiera salvado. Puede ser que sean los directivos o el directivo que no quiso comprar los cascos, a pesar de que no esté allí en el lugar de la obra, o quien en su carácter de representante del directivo esté en la dirección de la obra, ¿no? Podría ser, por ejemplo, el capataz. El capataz sabe que todos los que se suben a los andamios y están a altura grande tienen que tener un cordón de vida y un casco. Eso está en la tapa de cualquier libro, ¿no? Entonces, si los deja subir así nomás, bueno, ahí tenemos una responsabilidad muy clara por omisión. Y entonces podría haber un homicidio. La diferencia está en que, en este caso, dice, con intención de matar diere muerte. Fíjense ustedes que es lo que yo les decía hace un rato, ¿no? Tiene una estructura muy curiosa este delito porque repite en definitiva 2 veces la necesidad del dolo. ¿Por qué? Porque si no dijera el que con intención de matar y dijera simplemente el que diere muerte a alguna persona, alcanzaría. Porque el principio establecido en la parte general de nuestro código es que todos los delitos se castigan a título doloso, salvo que expresamente la ley, como lo dice el artículo 19, establezca tipos culposos, ultraintencionales también, culposos, ultraintencionales. Acá tenemos también, vamos a tener la categoría del homicidio culposo en el artículo 314. Pero bueno, por lo tanto, acá esto de que con intención de matar sobra, porque se supone que quien da muerte lo está haciendo intencionalmente. Bien, con el concepto de persona, en cuanto a víctima, ¿tenemos algún problema? La definición está dada en el derecho positivo, porque nuestro artículo 21 del Código Civil dice que es persona todo individuo de la especie humana, los tratados internacionales también, el artículo 4, lamentablemente, del Pacto de San José de Costa Rica fue muy mal interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que emitió un fallo en el año, si mal no recuerdo, 2014, Artavia Murillo contra Costa Rica. Entonces, el Tratado de San José de Costa Rica, el Pacto de Derechos Interamericano de Derechos Humanos, dice claramente que es persona todo individuo de la especie humana desde el momento de su concepción, en general, hasta el momento de su muerte natural. Eso es la definición que da el artículo 4 del tratado. Y este caso, Artavia Murillo contra Costa Rica, que era un caso en el que se discutía si se podía permitir o no la fecundación in vitro, para obligar a Costa Rica para que hiciera procedimientos de fecundación in vitro, la verdad es que si ustedes lo leen son decenas de páginas para hacer decir algo contrario a algo que está perfecta y claramente expresado en el texto normativo. Pero, en fin, hay otros intereses en juego que lamentablemente hacen que estemos ante la justicia humana, y la justicia humana no es precisamente la justicia divina. En definitiva,
La muerte, el homicidio es la muerte de un hombre cometida por otro hombre, hablando también en lenguaje inclusivo, ¿no? Porque termina en E, hombre, mujeres también, obviamente. Eh, Protege la vida extrauterina en sentido genérico, en sentido amplio comprende también el llamado homicidio legítimo, tolerante leye, como por ejemplo podría ser el de la legítima defensa, ¿no? Los soldados en la guerra, en una guerra legítima, el verdugo cuando le corta la cabeza al castigado con pena de muerte, en fin. O sea que también incluye este homicidio, este concepto de homicidio, incluye al homicidio, entre comillas, lícito, ¿eh? o legítimo, ¿no? Francesco Carrara, sin embargo, para definir al homicidio tal cual está previsto en el código, dice que es la destrucción del hombre cometida injustamente por otro hombre. De modo tal de que si se demuestra la justicia, por ejemplo, la legítima defensa, ese no sería para él un homicidio, o por lo menos un delito de homicidio. Bien, ¿cómo se sabe si una persona está viva o no está viva, o está muerta, ¿no? Bueno, la vida comienza, como les decía, con el momento de la concepción, esto es cuando se mezclan los gametos, masculino y femenino, y ahí nace otra secuencia genética que hace que esa fórmula XY, XX, etcétera, etcétera, de los 46 cromosomas, den una combinación única, distinta a todas las demás. Ojo, puede haber un gemelo, ¿no? Pueden darse casos de gemelos, pero el principio es que es una fórmula auténticamente única, ¿verdad? Entonces, ahí aparecería la vida humana, con la denominada concepción. Después hay otros que dicen que no, que en realidad corresponde el momento de la anidación, hay otros que dicen que no, que corresponde al momento de las 14 semanas, o de las 12 semanas, como la ley nuestra en materia de aborto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que empieza con la fecundación. Ahí hay un ser nuevo. No podemos decir tampoco que está en potencia. Lo que sí podemos decir es que está en potencia de ser un ser adulto. Pero allí ya tiene absolutamente todos sus elementos. Está la persona íntegramente diseñada. Lo único que le falta es el desarrollo. ¿Y el desarrollo qué es lo único que requiere? Tiempo y nutrición. Si uno a eso tan chiquitito le da tiempo y le da nutrición, lo que obtiene necesariamente es un niño en determinado momento. 9 meses en el caso del nacimiento, pero también puede aparecer 7 mesinos, o ya sabemos, ¿no?, que hoy en día hasta las 12 semanas ha habido nacimientos de niños que han sido viables. Increíble, ¿no? Pero bueno, dejémoslo por ahí porque lo vamos a tratar más detenidamente cuando veamos el delito de aborto. Entonces, hay vida a partir de esa concepción, y si uno dijera, no, yo en realidad pienso que son otros elementos los que definen la vida, como por ejemplo la respiración o el corazón o lo que sea, uno puede decir, pará. Si estamos en la duda, tiene que ser una duda que tenemos que resolver a favor de la vida. Indubio pro vita. Entonces, la protección de la vida humana se tiene que hacer
lo antes posible, lo más al inicio posible, lo que se identifique más con el inicio de ese ser. Y por eso nos inclinamos, no solo por razones científicas, sino también en el caso de que existieran dudas por parte de otras personas, de recomendarles, no, miren, el principio de indubio pro reo, imagínense, si no tendría que aplicarse, cuanto más razón todavía, al indubio pro vita, ¿no? Bien, autores antiguos, como por ejemplo, antiguos, digo, eh, de hace años, sostenían que la respiración era lo que indicaba la existencia de vida, ¿no? Hoy en día sabemos que con un respirador artificial también una persona puede vivir, ¿no? Respiración artificial que puede ser más o menos sofisticada, porque puede ser esos tremendos aparatos que se utilizan hoy en día en los hospitales para el tema del COVID, por ejemplo, ¿no? O a los CTIs, pero también existe el respirador artificial manual, que es el famoso AMBU, que es como una especie de avivador del fuego, las brasas, ¿no? Es un fuelle, ¿no? Que también la persona podría, con esa manera tan sencilla, podría quizás lograr volver a respirar por sus propios medios si se le da una mano en ese sentido. Entonces, la respiración sola hoy en día no marca la vida de una persona, como tampoco lo marca, por ejemplo, la falta de palpitación del corazón, ¿no? Por ejemplo, antes, para comprobar si había vida o no y si una persona estaba muerta, ¿qué hacía el policía? Le ponía un vidrio, un espejito adelante de la nariz y de la boca de la persona, y si se empañaba, bueno, no, está respirando, ¿no? Ya dijimos que se trata. Ahora, ¿qué se hace? Bueno, se le toma el pulso, ¿no? O aquí, en las venas, a ver si hay o no hay movimiento sanguíneo, ¿verdad? Y por lo tanto, si el corazón está funcionando. Pero hoy en día sabemos que podemos hacer funcionar, quizás, obviamente, no de manera independiente, pero sí podemos llegar a hacer funcionar a una persona con respiración artificial y también con circulación artificial, circulación sanguínea, me refiero. ¿Por qué? Porque se espera que en poco tiempo más el corazón pueda volver a revivir, o porque la persona que sabe primeros auxilios sabe que no pulsa el corazón, pero le da unos masajes al corazón, y lo hemos visto en las películas, cómo una persona puede ser reanimada a pesar de que no tenga latidos el corazón. Entonces, si por consiguiente la ciencia permite de alguna manera esa actividad que podríamos decir dependiente de otros medios, ahí también podríamos llegar a eventualmente decir, bueno, ¿hasta qué punto hay vida humana o hasta qué punto hay vida mecánica? Porque si es más la vida mecánica, lo que podemos decir es que la vida humana ya no está, ¿no? Entonces podríamos llegar a decir que la persona está muerta en la medida en que no puede vivir por sus propios medios. Imagínense ustedes si le aplicamos todo lo que dijimos de las bio y nanotecnologías al principio, ¿no? Con respecto al... En fin, hay comentarios como por ejemplo el que hacía Irureta en su época, ¿no? Decía, no puede verificarse esta destrucción si la vida, en vez de ser una vida verdadera, es solo una esperanza de vida. En ese caso se encuentra la supresión del producto de la concepción, la cual da origen al delito específico llamado aborto. Aborto es la destrucción de la esperanza de vida fundada en la existencia de un proceso de vida.
Eso decía nuestro codificador. Después de eso devino el debate parlamentario, el doctor Salvaño Campos se puso a los hombros este tema y como buen médico pudo explicar que no, que allí había algo más que una esperanza, ¿no? Sino que lo que había era un ser humano. Y se cambió. Y lo que antes para Irureta era, como él decía, una víscera materna, el feto era una víscera materna, con conceptos anatómicos, el doctor Salvador García Pintos, uno de los fundadores de los primeros partidos políticos, digamos, no tradicionales, cívica, la acción cívica. Entonces llegaba a decir que el aborto era la muerte de una criatura indefensa y que por lo tanto tenía que estar castigada. Y así fue como se transformó el Código Penal a raíz de la ley de 1939. El código es de 1934 y 5 años después se cambió y se hizo un delito el aborto. Bien, ¿cuándo es el fin de la vida? ¿Cuándo se produce la muerte? La metafísica lo resolvió de una manera muy sencilla, desde la época, insisto, de Aristóteles, que es cuando se separa el espíritu del cuerpo, ¿no? Cuando hay esa disociación de la sustancia humana, no los accidentes, la sustancia humana, de acuerdo a Aristóteles, está compuesta de cuerpo y alma, cuerpo y espíritu. Entonces, ahí tenemos ya el concepto de muerte. Ya sabemos que la muerte puede ser instantánea, sabemos que la muerte puede ser un proceso lento, creciente e inexorable, o mejor dicho, periodos anteriores a la muerte. Está la muerte clínica, que es la comprobación de abolición total y definitiva de las funciones vitales, paralización absoluta de la actividad cerebral, atonía muscular total, paralización de la actividad cerebral y respiratoria, y es una suma de factores que se comprueba con 2 electroencefalogramas planos en el término de 24 horas. Esto ya lo venía practicando Harvard desde el año 1969 para definir precisamente cuándo se producía la muerte, ¿no? Me parece que ellos en aquel momento hablaban de 3 electroencefalogramas planos, también en un plazo corto, y si daba ese resultado plano, quiere decir que no había actividad cerebral, no había actividad, por lo tanto no había allí más vida. Entonces, vamos a también hacer referencia a situaciones que están muy próximas al fin de la vida, que en algunos casos se utiliza el término, valga la redundancia, término terminal, o sea, cuando la persona ya se sabe que su causa de muerte va a ser la enfermedad que tiene y que va a ser además muy posiblemente a corto plazo. Eso es lo que se podría definir como enfermo terminal, paciente terminal. Hoy en día tenemos definición de qué es la muerte, ¿no? Porque la ley de trasplante de órganos y tejidos, que es la ley 14.005, que ha sido después modificada, ampliada, tiene un concepto en su artículo 7 que dice que no se podrá efectuar la autopsia ni emplear el cadáver
o piezas anatómicas del mismo para fines científicos o terapéuticos, sino después de comprobada la muerte. Dicha comprobación deberá efectuarse por 2 médicos del establecimiento respectivo, que no serán los que realicen las operaciones previstas en el inciso anterior, de trasplante me refiero, y la conclusión deberá basarse en la existencia de cambios patológicos irreversibles incompatibles con la vida. Actualmente, la ley 17.668 modificó esa disposición a la que leímos anteriormente, que es el artículo 7º de la ley 14.005, y dice que el criterio es la muerte cerebral. Y el criterio será siempre la muerte cerebral, a no ser que aparezca una mejor evidencia científica en el futuro, ¿no? Lógicamente, esto es una expresión mucho más precisa, un concepto mucho más preciso que el concepto que utilizaba la ley de trasplantes, en su artículo 7, proceso incompatible con la vida. Bueno, pueden haber muchos procesos incompatibles con la vida y, sin embargo, no estar todavía en condición de muerto, ¿no? O sea, muerte en nuestro país se identifica con muerte cerebral. Ahora, vean ustedes, si ponemos un cerebro artificial, más o menos, ¿no?, de la misma manera que podemos poner un marcapasos, que también es artificial, entonces, ¿tenemos allí muerte o no tenemos muerte? ¿O habrá que definir la muerte en función de la vida de las células, cuando las células hayan dejado de vivir por sí mismas? En fin, todo esto es un criterio, como verán ustedes, que depende mucho del avance científico. Pero hoy por hoy, para dar un criterio de seguridad, hay una prueba objetiva que es la muerte cerebral y que se comprueba con esos exámenes que llamamos electroencefalogramas planos. Y vamos a dejar por acá la clase de hoy. Luego vamos a seguir hablando de las distintas formas de homicidios que tenemos legislados. Hay alguna modificación muy reciente incorporada por la LUC, que también trataremos, pero por ahora dejamos aquí. Que pasen bien y si tienen dudas, por favor, pónganlas debajo del video en YouTube, en la zona de comentarios, así yo se las contesto y de esa forma también todos los que están suscritos al canal de YouTube reciben no solo la duda, sino que también reciben la respuesta y tenemos la aclaración. Y esto sin perjuicio de que nos manden un mail o nos consulten por WhatsApp o a través del doctor Gonzalo Aires, que lo hace con mucha amabilidad y eficiencia. Hasta la próxima y que pasen muy bien. Saludos.